La tradición de la filosofía occidental comienza hace 2500 años con los presocráticos. Tenemos a Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, Parménides, Pitágoras, Genófanes, Demócrito, Leucipo, Empédocles, entre otros. Y la filosofía comienza planteando la pregunta acerca de la naturaleza de la realidad, qué es el ser, la distinción entre esencia y apariencia. Los presocráticos observan que existe una multiplicidad de cosas, de entes, de apariencias, estrellas, las nubes, las montañas, los animales, los seres humanos, el agua, los planetas, distintas cosas que tienen diferentes propiedades, colores, formas y que aparentan ser una multiplicidad de entes inconexos, pero se preguntan si subyacente a esa multiplicidad de apariencias se encuentra una esencia que pueda considerarse como el común denominador de todo lo que existe. ¿Hay algo en común en los planetas y en los seres vivos, en las montañas, en las nubes, en el aire, en todo lo que observamos en la realidad que nos rodea, aquella maravillosa diversidad de cosas que existen en el espacio y en el tiempo? ¿Acaso hay una esencia subyacente a todo lo que es? La pregunta a partir de la distinción entre esencia y apariencia sobre la naturaleza del ser, si la realidad se reduce a esa multiplicidad inconexa de entes que se presentan a los sentidos, o si hay una sustancia subyacente a todo lo que existe que pueda ser cognoscible a través de la razón y que no dependa solamente de la experiencia regida por el devenir. Surge la ontología, surge la metafísica y también se plantea el fundamento de la teoría del conocimiento, en tanto que se postula desde la filosofía presocrática que aquello que nos permite conocer la esencia que constituye todo lo que existe, el arjé o principio constituyente que hace del universo un cosmos, una totalidad gobernada por la razón o por el logos, es lo que nos permite conocer realmente la naturaleza del ser. El nivel de la experiencia y de las apariencias es, por lo tanto, el nivel del engaño, de lo ilusorio, de lo cambiante, de lo incierto, de lo mutable. Las propiedades del ser, a la luz de la razón que permite dar cuenta del arjé, van a ser el fundamento para un tipo de teología absolutista que se centra no en un Dios como el de las mitologías politeístas, ni un Dios como el del monoteísmo judio-cristiano, sino una interpretación de lo divino a la luz de una concepción ontológica, metafísica y una teoría del conocimiento. Si el ser es la esencia que subyace a las apariencias y todas las apariencias son simplemente sombras mutables que cambian, que están sujetas al devenir, pero que son engañosas, se presentan a los sentidos, la razón puede dar cuenta de ese arjé que constituye todo lo que existe en el universo, y ese arjé, por lo tanto, debe tener cualidades que son directamente opuestas tanto a las cualidades que caracterizan la condición humana como a las cualidades que constituyen la realidad que se presenta a los sentidos. Entonces, las cosas que se presentan a los sentidos están sujetas al cambio, por lo tanto, la razón debe dar cuenta de un arjé que es inmutable. El arjé debe ser uno, mientras en la experiencia la multiplicidad de entes constituye una enorme diversidad que los sentidos registran. Tales de Mileto propone como primer postulado presocrático en Jonia, una colonia de Grecia que fue disputada por los persas en la península de Anatolia en Asia Menor, y propone que el arjé, o principio constituyente de todo lo que existe, es el agua. Su discípulo Anaximandro observa que hay cualidades opuestas: la vida, la muerte, la juventud, la vejez, la sabiduría, la ignorancia, el bien, el mal, el amor, el odio, la luz, la oscuridad, y concluye que ninguna de esas cualidades es más fundamental que la otra, sino que lo que hay es una dualidad de opuestos, por lo que el arjé es el apeiron, que en griego significa lo indeterminado. Posteriormente viene Anaxímenes. Anaxímenes va a postular que el aire es el arjé. Viene después Heráclito. Heráclito plantea que hay un devenir en el nivel de las apariencias, que no nos podemos bañar dos veces en el mismo río, según la frase que Diógenes Laercio, un historiador de la tradición doxográfica,
varios siglos posterior a los presocráticos, le atribuye a Heráclito el Oscuro. Pero eso es en el nivel de las apariencias. La mayoría de personas olvidan que Heráclito no sostenía que la verdadera realidad del ser está susceptible del cambio, está sujeta al devenir, sino que hace la distinción Heráclito de la esencia y la apariencia, y para Heráclito la apariencia está sometida al cambio, mientras que en el nivel de la esencia el arjé es el fuego, y las transformaciones del fuego que asume diferentes apariencias que forman los planetas, que forman los seres vivos, que forma todo lo que existe, que se presenta a la experiencia sensible, está regulada por el logos. Parménides de Elea plantea que el ser es el arjé y afirma que el ser es y el no ser no es. Es decir, el ser no se engendra y tampoco se destruye, simplemente asume diferentes apariencias, pero esas apariencias llevan al camino de la opinión, de la doxa, como lo plantea Parménides en su poema, en donde tiene un sueño y una diosa le muestra los dos caminos, el de la verdad y el de la opinión. Los sentidos muestran las apariencias que son mutables, que son múltiples, que son cambiantes y que son inciertas, mientras que la razón, que conduce al camino de la verdad, apunta a la esencia de todo lo que existe, que es la inmutabilidad del ser. Empédocles postula que hay 4 elementos: agua, fuego, aire y tierra, es decir, reúne el arjé de Tales, reúne el arjé de Anaxímenes, de Heráclito, y plantea un nuevo arjé que es la tierra. Empédocles propone que estos 4 elementos, al integrarse mediante el amor, van a engendrar los diferentes componentes que forman el universo entendido como un cosmos, y el odio se encarga de desintegrar. De esa manera explica ese devenir constante al que está sujeto la materia y que registran los sentidos. Pitágoras plantea que el número es el arjé. Genófanes es recordado por Diógenes Laercio y los demás historiadores de la tradición doxográfica y por Aristóteles, entre otros, que se dedicaron a reconstruir el pensamiento presocrático, por haber dicho que si los bueyes y los leones pudiesen esculpir y pintar como los seres humanos, harían esculturas y harían pinturas de sus dioses que tendrían la misma forma que esos animales. Es decir, si los bueyes pudiesen hacer esculturas, esculpirían un dios con forma de buey. Los leones, si pudieran esculpir, harían una escultura con forma de león para representar a sus dioses, de tal manera que para Genófanes la representación en Homero, en Hesiodo, en los dramaturgos de los dioses, en suma la mitología, que hoy llamamos mitología griega, simplemente refleja un invento humano que implica que los dioses están hechos a imagen y semejanza de los seres humanos, con todos sus defectos, pero también con todas sus ambiciones, sus deseos y sus anhelos de superioridad, de poder, de lograr vencer a la muerte. Pero los dioses son solamente representaciones humanas. El verdadero Dios es una esencia cognoscible a través de la razón. Los presocráticos, por lo tanto, plantean el problema de la distinción entre esencia y apariencia en el plano de la metafísica, entendida como la pregunta filosófica a propósito de la naturaleza de la realidad. ¿Qué es más real? ¿La esencia cognoscible mediante la razón o lo que registran los sentidos en el nivel de las apariencias? Inauguran la ontología en tanto reflexión acerca del ser. También dan inicio a la teoría del conocimiento porque hacen la distinción entre la experiencia y la razón, por ejemplo en la paradoja de Aquiles y la tortuga de Zenón, en donde Zenón toma a Aquiles como el de los pies ligeros, como lo describe Homero en la Ilíada, y nos propone imaginarnos una carrera entre Aquiles y una tortuga. Ya que Aquiles es el más veloz de los aqueos, la tortuga tiene una ventaja, supongamos de 20 metros, y Zenón va a argumentar que la experiencia nos ofrece un tipo de conocimiento que es distinto a lo que nos dice la razón que ocurriría en una carrera hipotética entre Aquiles y una tortuga. Lo que nos dice la experiencia es que incluso si la tortuga comienza con 20 metros de ventaja, Aquiles eventualmente no solo va a alcanzar a la tortuga, sino que la va a superar. Evidentemente Aquiles es el más veloz de los aqueos y por lo tanto va a ganar la carrera. Eso es lo que nos dice los sentidos, la experiencia. Pero la razón nos dice específicamente la abstracción matemática que la ventaja finita que se le da a la tortuga inicialmente en la carrera puede ser
infinitamente subdividida, de tal manera que Aquiles primero tendría que recorrer la mitad de la distancia, luego un cuarto, un octavo, un 16avo, un 32avo, 1 sobre 64, 1 sobre 128, 1 sobre 256, 1 sobre 512, 1 sobre 1024 y así sucesivamente, de tal manera que toda distancia finita que representa la ventaja que se le da a la tortuga, puede subdividirse infinitamente en un número interminable de fracciones que llevan a Zenón de Elea a plantear que el movimiento no existe porque Aquiles tendría que recorrer una distancia infinita para poder alcanzar a la tortuga. Los matemáticos con el cálculo de Leibniz de Newton encontraron una solución mediante el concepto del límite, es decir, cómo una serie infinita puede converger aproximadamente un valor finito, pero el problema no es matemático, el problema de fondo es filosófico y tiene que ver con la teoría del conocimiento. ¿En qué confiamos para construir un conocimiento que podamos considerar como verdadero? ¿En la razón o en la experiencia? ¿Cómo saber que la experiencia nos lleva al engaño y la razón a la verdad o viceversa? ¿Cuáles son los alcances del conocimiento humano? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuál es su naturaleza? Zenón, por lo menos, defiende la tesis de su maestro Parménides de la escuela eleática y plantea que la razón nos revela que el ser es inmutable. Por lo tanto, toda la complejidad de los procesos de transformación que captamos a través de los sentidos en la experiencia sensible son solamente engaños. Y por lo tanto, en el caso de la paradoja de Aquiles y la tortuga, hay que distinguir entre lo que nos dice la razón: el movimiento es imposible, el ser es inmutable, Aquiles nunca alcanza a la tortuga porque hay una serie infinita de fracciones que debe recorrer primero antes de alcanzarla, y lo que nos muestra la experiencia. Por lo tanto, los presocráticos establecen los fundamentos de la filosofía occidental. De los presocráticos pasamos a los sofistas, Gorgias, Protágoras, Hipias, Trasímaco, entre muchos otros, y principalmente tenemos a Protágoras de Abdera. Protágoras es recordado por Diógenes Laercio por haber escrito múltiples tratados, entre los cuales se encuentra un tratado titulado sobre los dioses, un tratado titulado sobre el Hades, un tratado sobre las matemáticas, un tratado sobre las leyes, un tratado sobre la astronomía, un tratado sobre la lucha, distintos tratados que desafortunadamente se han perdido. Lo único que se conserva es las primeras líneas del tratado sobre los dioses. Protágoras en este tratado sobre los dioses escribe que no está seguro si los dioses existen o no y que esa pregunta excede el alcance de lo que puede hacer el hombre debido a la brevedad de la vida y debido a la magnitud del asunto. Solo por esas líneas que plantean un agnosticismo bastante razonable, Protágoras fue condenado en Atenas y fue sentenciado al destierro. Cuando Protágoras se encontraba huyendo de los trirremos que llenaban el mar alrededor de Atenas y que desde la derrota de los persas navegaban por el Mediterráneo, el barco en el que se encontraba Protágoras se hunde y muere a los 90 años según algunas versiones, a los 70 según otras. Protágoras es recordado por la frase el homo mensura en latín, es decir, el hombre es la medida de todas las cosas, y esta frase admite tres interpretaciones: la interpretación relativista que dieron Platón y Aristóteles, la interpretación que tiene que ver con la humanidad en su generalidad y finalmente la llamada interpretación sociológica. La primera interpretación del homo mensura que postulan Platón y Aristóteles afirma que el hombre es la medida de todas las cosas, quiere decir, como se plantea en el diálogo Protágoras de Platón, que hay tantas verdades como hay individuos. Yo tengo una verdad, tú tienes otra verdad, no hay forma de llegar a una verdad absoluta, ni de saber cuál de nuestras verdades es más verídica o es superior, y por lo tanto Aristóteles y Platón consideran que la interpretación del homo mensura de Protágoras quiere decir que la verdad es lo que el individuo caprichosamente inventa y hay tantas verdades como hay individuos. La interpretación de la humanidad o del Mensch en alemán, de la generalidad del hombre, implicaría que el hombre en su generalidad como ser pensante es la medida de todas las cosas en tanto que interpreta la realidad.
pero la interpretación más adecuada es la interpretación sociológica, que admite el punto de partida de la interpretación relativista de Platón y Aristóteles, que es el individuo, pero sitúa a ese individuo en la polis. Entonces no es solo el individuo que caprichosamente construye una verdad o una opinión sobre el mundo, sino que es la sociedad en la que nace. Un poco el concepto de Heidegger del Geworfenheit, del ser arrojado al mundo. Somos arrojados a una cultura, a una sociedad, a un lenguaje que tienen un proceso histórico, y Protágoras hasta cierto punto ve las bases del constructivismo social, de tal manera que la verdad depende de las convenciones de cada polis. Una verdad sobre lo político, sobre lo moral, sobre lo bello, puede ser distinta en Atenas a la verdad que se tiene en Persépolis o Ecbatana en Persia, o en Mesopotamia, o en Esparta, o en otra ciudad-estado de la Hélade. Por lo tanto, no es que la verdad dependa únicamente del individuo, sino más bien depende de la sociedad que le impone una verdad a ese individuo y de la sociedad que adopta una particular concepción del mundo y de la condición humana a manera de una convención. Después de Protágoras tenemos al sofista Gorgias, y Gorgias va a plantear tres tesis. Nada existe. Si existiera no podría entenderse, y si pudiera entenderse no podría comunicarse. Gorgias también plantea que el convencimiento a través de la retórica es tan eficaz como la abducción por medio de la fuerza, y va a declarar junto a Protágoras, y en general esto es una característica de los sofistas, que lo importante no es la validez objetiva del planteamiento, del enunciado, de la verdad, del discurso que se esté pronunciando. Lo que importa es la eficacia con la cual se transmite a un auditorio. El sofista, por lo tanto, no está preocupado por la validez objetiva y universal de lo que considera una verdad, sino que se preocupa por el convencer a un auditorio, de tal manera que el sofista puede convertir la causa mala en buena, puede convertir lo injusto en justo, puede transformar los valores, puede transformar las concepciones del mundo a través del lenguaje, porque lo que importa no es la verdad objetiva de la manera de la episteme platónica o del arjé de los presocráticos, lo que importa es la capacidad de convencer a un auditorio. Entonces los sofistas centran la reflexión ya no en el cosmos, sino principalmente en el lenguaje, en la compleja pregunta de la teoría del conocimiento a propósito de la verdad, y le dan un matiz social a la construcción de la verdad, porque el lenguaje y su uso político era muy importante para la democracia ateniense, y asimismo le dan un giro que pone cuestiones morales, éticas y políticas, y todo eso unificado en la reflexión del lenguaje como nuevo eje de reflexión a la filosofía occidental. Posteriormente tenemos a Sócrates. Sócrates tiene una anécdota en la cual un amigo va al oráculo de Delfos y le pregunta al oráculo de Delfos quién es el hombre más sabio de Grecia. El oráculo le responde que es Sócrates, y el amigo vuelve a Atenas y le comenta a Sócrates que el oráculo lo ha proclamado el hombre más sabio de Grecia. Naturalmente Sócrates se sorprende y afirma que no puede entender cómo el oráculo lo ha declarado el hombre más sabio de Grecia, si él lo único que sabe es la magnitud de su ignorancia. Solo sé que nada sé. Por lo tanto, Sócrates se dirige al ágora y comienza a buscar a personas consideradas sabias y que se autoproclaman sabias para probar que el oráculo de Delfos se ha equivocado al nombrarlo a él como el más sabio de Grecia. Le pregunta, por lo tanto, al militar qué es el valor en batalla, le pregunta al político qué es la justicia, qué es la arete o excelencia, le pregunta al poeta qué es la belleza, y como el poeta, el militar, el político se autoproclaman sabios y son considerados como tal por la sociedad, Sócrates piensa que ellos van a vivir a esa expectativa de sabiduría, y lo que encuentra aplicando la ironía plasmada en esa actitud de reconocimiento de la propia ignorancia, pese a que en el fondo se sabe porque se aplica la dialéctica para llegar a la mayéutica, y ahí está el componente platónico del mundo de las ideas, que se expresa, por ejemplo, en el hecho de que el aprendizaje implica recordar lo que el alma percibió, contempló antes de reencarnar, la metempsicosis, al estar en el mundo de las ideas o en el topos urano.
Sócrates entonces descubre que estas personas no son sabias, se creen sabias pero no lo son, y a través de la dialéctica en el discurso trata de mostrar las contradicciones de las definiciones que acríticamente estas personas repiten, autoproclamándose sabias y considerándolas una verdad. Sócrates tiene la finalidad de conducir a través de la mayéutica o el arte de hacer parir las ideas a definiciones, y aquí ya entra el componente platónico, que puedan ser objeto de una veneración universal, en el sentido en el que no son definiciones arbitrarias, contradictorias desde el punto de vista de la lógica, de los razonamientos, sino que están fundamentadas en algo independiente del contexto humano, la idea de lo bello y de lo justo, la idea de lo bello y de lo justo que existe en el topos Urano. En el Fedón o del alma vemos la actitud de Sócrates con relación a la muerte. Sócrates es acusado de corromper a la juventud, de presentar dioses falsos, de convertir la mala causa en buena. Sócrates es acusado de corromper a la juventud, de presentar dioses falsos, de convertir la causa mala en buena. Y Sócrates es condenado a beber cicuta. Y cuando se enfrenta a su propia muerte llega a la conclusión de que solo hay dos opciones: o bien los mitos son ciertos y hay algo después de la muerte, pero en ese caso no tendría nada que preocuparse, porque los dioses no serían como los dioses de Homero o de Hesiodo o de los dramaturgos Sófocles, Esquilo, sino que serían dioses asociados al ideal de belleza, al ideal platónico de lo justo, al ideal de lo bueno, de la excelencia y de ese orden cósmico que se plasma en el logos de los presocráticos. Y si hay algo después de la muerte y los mitos tienen razón, entonces Sócrates podría encontrarse con Sísifo, con Ulises, con Homero, con Hesiodo, con los grandes sabios de la historia, los presocráticos, y tener la oportunidad de dialogar con ellos para ver si realmente eran sabios. Y la otra opción es que no haya nada después de la muerte. Si no hay nada después de la muerte, entonces morir es simplemente quedarse dormido sin soñar por toda la eternidad. Morir implicaría desaparecer de la faz del universo, sumergirse en la eternidad de la inexistencia, y no habría nada que temer, porque si dejamos de existir no vamos a sufrir, no vamos a temer, no vamos a sentir miedo, no vamos a sentir necesidades de ningún tipo. Por lo tanto, no hay que temerle a la muerte. Y la apología de Sócrates con la muerte de Sócrates y el diálogo del Fedón o del alma terminan con la reflexión de Sócrates cuando se despide de sus discípulos después de beber la cicuta: es hora de partir, amigos míos. ¿Quién tiene la mejor parte? Yo, que me dirijo a la muerte, ustedes que van a la vida. Solo los dioses pueden saberlo. Se tienen dos registros de Sócrates. Uno, Genofonte, que fue discípulo de Sócrates y que es conocido por la expedición de los 10.000 griegos a Persia. Otro, directamente los diálogos de Platón: Fedón o el alma, el Menón, el banquete, la apología, el Parménides, todos los diferentes diálogos que constituyen la obra inmortal de Platón. Y Platón plantea el mundo de las ideas, inaugura una reflexión en torno a la polis ideal en Politeia, en sus discusiones primero con Céfalo, luego con Polemarco, luego con Trasímaco, luego con Glauconia de Manto, sobre la constitución de la ciudad ideal. Ahí nos presenta la alegoría de la caverna en el libro séptimo de la República, nos presenta el mito del pastor Giges y el anillo que lo vuelve invisible, para reflexionar sobre cómo los justos actúan de forma justa solamente porque le temen al castigo. Y de Platón pasamos a Aristóteles, que fue maestro de Alejandro Magno, hijo de un médico de la corte de Filipo II, rey de Macedonia, autor de la política, de la metafísica, inventor de la lógica, autor de la retórica, el primer filósofo que hace una labor sistemática de investigación de la historia del pensamiento y consagra, por ejemplo, en la metafísica los antecedentes en cuanto a las concepciones del cosmos que se encuentran en los planteamientos presocráticos. De ahí pasamos a la filosofía helenística, en donde encontramos el estoicismo con Séneca, con Epicteto, con el emperador Marco Aurelio. Pasamos a Diógenes el Cínico, pasamos a el
el epicureísmo, el hedonismo. Luego pasamos en Europa, después de la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo, a la Edad Media, la teología, la escolástica. Después viene el Renacimiento como una transformación que desde el materialismo histórico implica una transformación cultural y política que pavimenta el camino hacia la constitución del sistema burgués en cuanto a lo que Marx en la contribución a la crítica de la economía política llama la Überbauung en alemán o sobreestructura, y tenemos el mal llamado descubrimiento de América en 1492 como el acontecimiento histórico que permite la superación material del modo de producción feudal. Ya Marx y Engels en el manifiesto del Partido Comunista afirman que la circunnavegación de África y la explotación de materias primas de América proporcionó las materias primas para que se pasara del cultivo de la tierra a la manufactura y de la manufactura a la gran industria. Y fue efectivamente en 1492 que la Europa, durante el medioevo periférica al mundo árabe, y el mundo árabe era mercantil y urbano, por lo que el feudalismo se da solamente en Europa, es cuando esa Europa se abre al Atlántico en 1492 y comienza la explotación colonialista de América, que se acumulan los recursos necesarios para pasar del feudalismo al modo de producción capitalista. Y ya en la filosofía moderna nos encontramos con el innatismo de las ideas de Descartes, con la duda metódica, con el cogito ergo sum, con el método cartesiano con sus 5 puntos. Pasamos al empirismo con John Locke, con Berkeley, con Hume. Hume en su escepticismo plantea que todas las ideas se derivan de impresiones sensibles, hace la distinción entre cuestiones de hecho y relaciones de ideas. Las relaciones de ideas permiten absoluta certeza en los sistemas autorreferenciados de la lógica y la matemática, mientras que las cuestiones de hecho que se refieren a la realidad, proposiciones como por ejemplo mañana saldrá el sol, no otorgan certeza, sino que son creencias fruto del hábito de asociar ideas derivadas de impresiones sensibles. Tenemos a Kant con la crítica de la razón pura, la estética, la analítica y la dialéctica trascendental, en donde plantea que hay unas condiciones a priori que son trascendentales, que posibilitan la sensibilidad y el entendimiento como facultades del sujeto cognoscente, va a identificar el espacio y el tiempo como intuiciones puras de la sensibilidad, va a identificar unas categorías que son la condición trascendental del entendimiento, va a reflexionar en la fundamentación de la metafísica de las costumbres a propósito del uso de la razón práctica, de ese análisis que hace sobre la libertad en la tercera antinomia de la razón pura en la dialéctica trascendental de su magna obra. Luego pasamos a Hegel con la fenomenología del espíritu, la dialéctica y la idea de lo absoluto que necesita exteriorizarse y objetivarse en el proceso dialéctico de la historia. De Hegel pasamos a Marx con el materialismo histórico, con la monumental y muy relevante hoy en día obra El Capital, y pasamos finalmente a los filósofos del siglo XX, Heidegger, el existencialismo francés, entre muchos otros. Y eso constituye un breve relato de la filosofía occidental.